Aleluya, gloria a Dios. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo seminario, a una serie de estudios sistemáticos sobre el tema de este seminario, o el título, o el nombre de este seminario es el Evangelio, es Descubriendo la Verdad. Y el primer tema del cual vamos a tocar, el cual iniciamos hoy, el tema que no vamos a poderlo terminar hoy, sino que se nos va a llevar varias semanas con este mismo tema, es el Evangelio de la Serpiente. Ese es el título del primer tema del seminario, Descubriendo la Verdad. El Evangelio de la Serpiente. Ya la próxima semana, si el Eterno lo permite, les estaré compartiendo el PDF para que ya todos lo tengan, para que vayan guardando los PDFs y vayan haciendo un folleto del seminario Descubriendo la Verdad. Son nueve folletos o 9 PDFs que vamos a hacer. Este se lleva por lo menos un poquito más de 30 páginas. Bien, ya hemos orado, así que vamos a introducir a este tema. Es necesario que nosotros abramos nuestros ojos, porque hemos estado engañados desde el inicio. Nuestra fe ha estado fundamentada en mentiras heredadas. Y de eso se trata este nuevo seminario, Descubriendo la Verdad. Aunque nuestra fe es sincera, y todos los que hemos creído de una u otra manera, y creo que todas las personas, por lo menos su gran mayoría, de las que pertenecen a alguna congregación, cualquiera que ésta sea, están ahí porque tienen una sensibilidad en su corazón, el anhelo y el deseo de buscar del Eterno y de conocer la verdad. El problema es que cuando algo ha estado fundamentado en mentiras, yo recuerdo que antes los abuelos tenían un dicho popular que decía: si predicas una mentira por 100 años, terminará siendo una verdad. Hay cosas que nosotros hemos considerado verdad porque es lo único que hemos escuchado. Pero cuando nosotros podemos escudriñar la palabra por sí sola nos lleva a la verdad. Amén. Aleluya, Mateo capítulo 10, verso 26 al 28. Mateo capítulo 10, 26 al 28 dice: así que no les teman, porque no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. Lo que les digo en privado, dígalo en público. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la nefesh, el alma. Más bien, témanle a aquel que puede destruir tanto la nefesh, el alma, como el cuerpo en el Ginón, en el infierno. Amén. Ok, no hay que tener temor, amados hermanos, porque cuando nosotros comenzamos a hablar la verdad, si hay algo que a Satanás le incomoda es que se predique la verdad. A Satanás lo que le interesa, amados hermanos, es que la gente viva bajo el engaño. Y cuando nosotros comenzamos a predicar la verdad y nos comienzan a tratar mal y nos tratan de que somos judaizantes, de que somos un montón de cosas, amados hermanos, el Señor dice: no le tengan miedo, no tengan temor, no tengan temor a aquel que venga con amenazas. Porque, amado hermano, ¿por qué la gente se levanta cuando predicamos la verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de ahí? La influencia de Satanás mismo. Porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Amén. Y por eso Juan capítulo 8, verso 32 dice: y conoceréis la emet, la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, la escritura nos habla que hemos estado
engañados desde el principio. El sistema religioso en el cual nosotros hemos crecido ha sido, amado hermano, fundamentado en mentiras. Eso lo dice Jeremías, o el Eterno, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 16, versículos 19 al 21. Jeremías 16, 19 al 21 dice: Oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira heredaron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Ha de hacer el hombre poderoso para sí? Mas ellos no son poderosos, o sea, no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré, de esta vez les enseñaré mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Amén. Jeremías dice: ciertamente mentiras heredaron nuestros padres. Las vanidades de este mundo, todo lo que el hombre ha enseñado, ha sido fundamentado en mentiras cuando se hace la palabra del Eterno a un lado. Jeremías menciona que nuestros padres, nuestros antepasados, habían heredado mentiras, heredaron cosas absurdas, amén, que no sirven para nada. Nosotros iniciamos nuestra fe cuando nosotros conocimos de Jesucristo. Ahí fue donde nosotros iniciamos nuestra fe y lo dejamos entrar en nuestro corazón. El problema es que lo dejamos entrar en nuestro corazón con mentiras heredadas. Amén. Es decir, iniciamos con una fe sincera de nuestra parte, sin duda alguna. Hemos sido sinceros, abrimos nuestro corazón, se nos predicó de un Jesucristo, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y lo hicimos sinceramente. Por eso usted y yo estamos hoy aquí, porque lo hicimos sinceramente. Amén. Ahora, el problema está, hermano, que aquí no está en duda nuestra sinceridad, sino el fundamento en el cual se nos ha estado enseñando. Amén. Es decir, que nosotros iniciamos nuestra fe sincera de nuestra parte, sin duda, y fe sincera de la persona que nos habló del Señor. Posiblemente, si no lo dudo, pero al final de cuentas, con una doctrina distinta. Nos enseñaron, y lo que nos han enseñado no lo hicieron de mala fe, como decimos. Sino, hermano, que cuando nosotros desconocemos la verdad de la palabra, a alguien le decía, no sé si fue en la enseñanza de ayer o no me acuerdo ahorita la verdad, o alguien que me llamó esta mañana, y yo le decía de que nosotros debemos enseñar lo que conocemos. No podemos enseñar lo que no conocemos. Y nosotros debemos enseñar lo que vivimos. No podemos enseñar lo que no estamos viviendo. No podemos salir de aquí diciéndole a alguien, no haga tal cosa si yo lo estoy haciendo. ¿Verdad? Por eso el apóstol Pablo hace una reprimenda en la carta a los Romanos. Porque tú que predicas de a ti mismo. Tú que dices que no hay que adulterar, ¿qué haces? Cometes adulterio. Y tú que dices que no hay que robar, ¿qué haces con las cosas del templo? Robas. ¿Verdad? Y tú que dices que no hay que cometer idolatría, pero cometes sacrilegio. Entonces, estamos llamados, amados hermanos, número uno, predique y enseñe lo que usted sabe. Hoy, esta mañana que le decía a una persona, el problema es que la gente oye cosas y va y las repite sin tener el fundamento, sin haber averiguado si es verdad lo que se le está enseñando. Entonces nada más van y repiten
Y cuando a esa persona que fue y repitió lo que oyó por ahí, sin tener el fundamento de la palabra, le hacen una pregunta y es donde la gente queda patinando porque no tiene respuesta. Entonces tenemos que enseñar lo que ya usted estudió, lo que ya usted entendió y lo que ya usted está viviendo. Porque yo vivo lo que yo ya estudié, lo que yo ya entendí. No puedo vivir lo que no entiendo. Amén. Porque me pongo los tzitzit. ¿Por qué los uso? Porque tienen un significado dentro de la palabra y sé que es una obligación de parte del Eterno para los hombres que están en la palabra. Entonces, el problema es ese, amados hermanos, y es ahí donde se han expandido las mentiras. Por repetir y repetir algo, porque simplemente lo dijo don Julano de tal, el pastor que tiene un super título, que tiene una mega iglesia, que tiene un templo inmensísimo, donde le llegan 1000 y resto de personas, o 200 y resto de personas, y ya se creen la última chupada del mango, y entonces, como dice Julano de tal, hay que hacerlo así porque él es el siervo de Dios. Amado hermano, aquí no es lo que yo diga. Aquí no es lo que a mí se me ocurra, lo que la palabra dice, sino lo que la palabra dice. Sí. Lo puede decir mengano, sutano, perencejo, pero ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la palabra? Tenemos que exhibir las mentiras del diablo y cortar con toda esa falsedad. Amén. Entonces, nosotros dejamos entrar al Señor con mentiras heredadas. Es decir, iniciamos con una fe sincera de nuestra parte, sin duda, y fe sincera de la persona que nos habló del Señor. Posiblemente sí, no lo dudo, pero al final de cuentas, con una doctrina distinta a lo que la Biblia dice. Una doctrina que ha estado torcida por el mismo Satanás. Y ni cuenta nos hemos dado. Amén. Hemos tenido sinceridad y la sinceridad no se cuestiona. Pero la cuestión no es la sinceridad. La cuestión es si realmente lo que usted está creyendo es correcto. Y eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos. Eso es lo que la gente que nos mira y nos escucha tiene que hacerse la pregunta. ¿Me están enseñando lo correcto? ¿Estoy creyendo lo correcto? Y la única manera de nosotros saberlos es ir a la verdad de la palabra. Amén. Entonces, realmente lo que usted está creyendo es lo correcto. O lo que estás creyendo está desviando de la escritura. ¿Estoy creyendo lo correcto o lo que estoy creyendo está totalmente desviado de lo que dice la Biblia? Esa es una pregunta. Porque puedo ser la persona más sincera, pero si lo que yo creo no está bien, llegando a la presencia del Eterno, mi sinceridad no me va a hacer mucho efecto. Pude haber creído en algo muy sincero, pero si lo que estoy creyendo sinceramente está equivocado, cuando Él me llame a cuentas, mi sinceridad no me va a ayudar a ir. ¿Ya? Toda gente que está en la iglesia, hermano. Pero si ya es sincero, se le ayuda. Pero porque usted puede ser sincero, creyendo en algo. Usted está creyendo sinceramente. Pero si en lo que usted está creyendo es algo que está en contra de la palabra, tu sinceridad no sirve para nada. ¿Ya? Es como que usted cree que Jesucristo nació el 24 de diciembre. Exacto. O que Eva se perdió porque se comió la manzana. Sí. Ok. Entonces, lo que el Eterno ve no es, o lo que el Eterno ve es si lo que se hizo o no se hizo su voluntad. No si usted creyó sinceramente en algo, sino que en eso que usted está creyendo está dentro de la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Lo que dice la Escritura. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí,
¿verdad? Y hay una coma, como dice la escritura. O sea, no creas como te dio la gana. No creas como la forma que tú quieras creer. No, si tú crees, el que cree en mí, coma, como dice la escritura. ¿Cómo hay que creer entonces? Como dice la escritura. No como dice el pastor Mengano, no como dice el cura Mengano, Sutano, el papa y quien sea. No, no hay que creer como ellos dicen. Hay que creer, es más, no hay que creer ni como yo digo, hay que creer como dice la escritura. Amén. Entonces, lo que el Eterno ve es si se hizo o no su voluntad. No hay medias tintas delante de Elohim. A él no le importa si usted tenía buenas intenciones o no. Si se tratara de buenas intenciones, todas las religiones te llevarían a la salvación. Se dice, hay un dicho popular que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Amén. Mateo capítulo 7, verso 13 al 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son poquitos los que entran por ella. No, ¿cómo dice? Y son muchos los que entran por la puerta, amén, de la perdición. Verso 14. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y son pocos. O sea, lo que nos decía el hermano David ahora que conversábamos. Hay gente que son más los que se pierden que los que se salvan. Increíblemente. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Y va por ese camino con buena intención. Y va por ese camino con mucha sinceridad. Pero al final de ese camino lo que va a encontrar es muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una persona que va, usted lo ve cada 2 de agosto allá a Cartago, ¿cómo va? Con sinceridad en su corazón. Van creyendo en algo que para ellos es correcto. Y es incorrecto. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la idolatría es pecado. Pecado incorrecta, Entonces, ¿qué es eso? ¿Un camino de qué? De muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. Entonces aquí no cuenta lo que yo opine. Aquí no cuenta mi opinión. Aquí cuenta la opinión del Eterno. Y yo tengo que ajustarme a lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, así es que no se trata que tan sinceros podamos ser, sino que tan cierto estamos creyendo la palabra de Yahweh. Por lo tanto, si nos heredaron mentiras, tenemos que descubrir la verdad. Si la misma palabra y el mismo profeta habla y dice, mentiras heredaron nuestros padres. Nuestros padres. Oiga bien. ¿Y qué es lo que le hereda el papá a usted? Lo que él tiene. Y si él en el pasado recibió mentira, ¿qué fue lo que nos transmitieron a nosotros? Mentira también. Nos heredaron esas mismas mentiras. ¿Verdad? Entonces, si hoy a la luz de la palabra estamos descubriendo de que nos heredaron mentiras, ¿qué tenemos que hacer? Descubrir la verdad. Buscar esa verdad. Y la indiferencia
que mata. Hay indiferencia, la indiferencia mata, amado hermano. Hay gente que dirá, yo no necesito saber más, yo con que Cristo está en mi corazón es suficiente. Yo lo amo, Él me ama, me salvó y me voy a ir al cielo. Porque por gracia soy salvo. Eso es lo que todo el mundo dice. Y ellos dicen, eso es suficiente para mí. Pero la Escritura dice otra cosa. El Padre habla en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y sigue diciendo, porque rechazaste, porque este versículo se utiliza mucho y se deja hasta ahí. El pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y no, sigue. Dice, porque rechazaste el conocimiento, yo también te echaré como Cohen para mí, o sea, como sacerdote. Te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la Torá de tu Elohim, o sea, la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esta palabra de Oseas 4:6, el Eterno se la está diciendo a los encargados de enseñarle al pueblo la verdad. ¿Y qué es lo que está diciendo? Usted, al cual yo puse a predicar, a enseñar, a instruir al pueblo, no le estás enseñando la verdad. ¿Por qué? Porque desechaste el conocimiento. Desechaste la palabra. Comenzaron a enseñar cosas de su mente y su corazón, de lo que se les ocurre. Por eso es que hoy vemos en los altares infinidad de que se hacen, infinidad de cosas que no están acorde a la Escritura, que están trayendo muerte al pueblo, que hay mortandad en los altares, amados hermanos, porque se están predicando mentiras. Aunque se adornen muy bonitas, aunque aparentan que hablan muy elocuentes con unas palabras, hermanos, y usted ve todos los mensajes motivacionales y todos, hermanos, y muchos para sacarle dinero al pueblo, amado hermano. Y la verdad de la palabra, la confrontación con el pecado, la confrontación, hermano, el llamado al arrepentimiento. Ya usted no oye mensajes de arrepentimiento, que vengan a la verdad, que se arrepientan de sus pecados, que abandonen el adulterio, que abandonen la brujería, la hechicería, que abandonen todas las costumbres de este mundo. Al contrario, ahora han agarrado todas las costumbres del mundo y las han metido a los templos donde se supone que predican de Dios. Y por eso dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la Escritura, de la palabra de Dios. Porque, amado hermano, porque lo primero que le dicen, no, eso es de los judíos, no, eso es del Antiguo Testamento, ya eso pasó, eso es historia. Y el pueblo está siendo destruido. Por eso usted lo ve ahí mismo en el profeta Jeremías, que el Eterno le habla y dice, dile al pueblo, paraos en los caminos. ¿Qué está diciendo? Haga un alto, deténgase y pregunten por la senda antigua. ¿Cuál es el camino correcto? Volvamos a la senda antigua. Muchos se escudan para decir, perecí porque me faltó conocimiento. No. Pereciste porque tenías conocimiento que no querías venir a oír. Ese es el problema. No porque no haya conocimiento. Hay conocimiento. Y por ejemplo, aquí y en muchos lugares se está predicando de ese conocimiento.
Pero la gente quiere seguir prestando oído por allá. Donde no me confronten con mi pecado, donde no me confronten con mi adulterio, donde no me confronten con mi fornicación, donde no me confronten con mis mentiras, donde no me confronten con la mundanalidad que tengo por dentro. Entonces mejor me quedo allá. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Amén. Entonces, ese es el problema. No perece por falta de conocimiento. El conocimiento está teniendo la palabra, teniendo donde oír verdad. Preferimos seguir escuchando mentiras. Entonces, no pereciste porque no tenías conocimiento. No, conocimiento hay. Porque estaba la escritura. Ahí está la escritura. Ahí está la Biblia. Estaba ahí. Y tú no la querías venir ni siquiera a oír. Y esto lo dijo Yeshua. Yeshua dice en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras. Ahora, el Señor no nos mandó ni a leer, ni a simplemente oír. Él nos mandó a escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es profundizar. Amén. ¿Alguien aquí habrá cogido café alguna vez en la vida? Sí. Que no sea del pichel, ¿verdad? Ay, yo comí un café. Ah, bueno, ¿verdad? Y hay algo que se le llama la repela. Ah, sí, Ajá. la final. ¿Y qué anda haciendo uno en la repela? Se comiendo un granillo Ahí ahí. con todo. ¿Verdad? Con todo, ¿no? De todo. Entonces, hay que escudriñar, buscar, abrir. Abrir. Cuando el Señor maldice la higuera, ¿han escuchado ese relato, verdad? A mí me llamó la atención porque dice que no era tiempo de higos. Pero dice que la higuera era una planta que tenía un follaje tan hermoso, verdecitico, bien hermoso. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió aquel follaje, metió sus manos, escudriñó en la higuera, porque hay unos frutos que se le llaman bocorras. Y aquella higuera ni siquiera tenía bocorras. Pero el Señor la escudriñó, así como escudriña nuestro corazón todos los días. ¿Qué encontrará en nosotros? A veces hay buenos frutos. ¿Qué hay en nosotros? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí el Señor le está hablando a los fariseos. Les está diciendo, ustedes escudriñan la escritura, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Pues esas mismas escrituras que ustedes escudriñan, ellas son las que hablan de mí. Si vemos el contexto, Yeshua le está hablando a los fariseos. Le decía, ustedes creen que saben mucho de la escritura y que con ellas tienen vida eterna. Lo que quería decirles es, pues lean bien. Ustedes creen que saben, pero realmente no están sabiendo nada. No basta con leer 5 capítulos al día. ¿Usted sabe cuántas veces me he leído yo la Biblia de tapa a tapa en un año? Unas 6, 7 veces. ¿Toda la Biblia? Sí. Pero leer por leer, sin escudriñar, no vamos a llegar a nada. Ese es el problema. Aprenderse versículos de memoria, aislados, uno por aquí, otro por allá. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo, gloria a Dios. Salmo, ay, el que habita al abrigo, más cuando tenemos miedo, ay, el que habita al abrigo del tiempo, morar abajo del sombra, y estamos así, ¿verdad?
Aprenderse versículos así no sirve para nada si no escudriñamos, si no tenemos conocimiento, si no ponemos el entendimiento allí. Amén. Amén. Lo que quería decirles es que lean bien, porque si leen bien se van a dar cuenta que están hablando de mí, a quien tanto odian. Si la gente escudriñara así, de verdad la escritura, la palabra del Eterno, amado hermano, nos daríamos cuenta del montón de mentiras que se nos han dicho y que hemos creído tan sinceramente en un camino que parece recto, pero su fin es camino de muerte. Amén. La ignorancia y la indiferencia en la cual nosotros podemos estar viviendo por causa de que sabemos que hay algo más, pero no queremos oír, esa nos va a destruir tarde o temprano. Entonces, esa es la indiferencia que mata. Cuando tenemos la verdad, tenemos la palabra, hoy hay más facilidades que nunca de estudiar la palabra del Eterno. Tenemos la escuela virtual de los miércoles. En la comodidad de su casa, en su cama, en la sala, donde usted quiera, puede estudiar, puede oír la palabra. Grabamos las enseñanzas, las compartimos. Y aún así, la gente no quiere oír. Esa indiferencia mata. La verdad duele. La verdad duele. Hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Verdad? Sí. La verdad duele, pero nos liberta. Nos libera. Juan capítulo 8, verso 31 al 44. Juan 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Dice, dijo entonces Yeshua a los judíos, a los estudiantes de la Torá, que habían creído en él. Si habían judíos que habían creído en él, creían en él, estudiantes de Torá. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es un discípulo del maestro? ¿Por qué lo obedece? Aquel que permanece obedeciendo su palabra. No simplemente aquel que dijo, yo lo acepté, yo soy un discípulo de él. No. El discípulo es el que hace las cosas que su maestro hace. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron estos judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Verso 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pero no le dice cuál Padre, ¿verdad? Verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo,
si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. ¿Qué les incomodaba a ellos? Que le estaban hablando con la verdad, hermano. Y como dijimos al principio, la verdad no peca, pero incomoda. Y ellos estaban incómodos, porque cada vez que Yeshua predicaba, los confrontaba con su religiosidad. Y es lo que a la gente no le gusta, que le toquen su religión. No les gusta que les toquen su denominación. Les duele en el alma. Porque al religioso no lo salva el Señor. Al religioso los está salvando su denominación. Y no les gusta que le toquen su denominación, su religión. Amén. Entonces, dice, vosotros, verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Elohim. Yeshua entonces le dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amarías. Entonces ahí los judíos están defendiendo. Primero dicen, nuestro padre es Abraham. Bueno, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y ahora ustedes me quieren matar. No, nosotros somos hijos de Elohim, somos hijos de Dios. Bueno, si fueran hijos de Elohim, si fueran hijos de Dios, me amarían a mí. ¿Me amarías? ¿Por qué? Porque yo de Elohim he salido. Y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús hace una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y el mismo Jesús da la respuesta. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no me entienden? Porque no escuchan mi palabra. Verso 44. Ahí es donde los termina de rematar, ¿verdad? Y les dice quién es el padre de ellos. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y qué era lo que ellos querían hacer con Jesús, con Yeshua? Matarlo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces todo aquel que practica la mentira tiene un padre. ¿Cómo se llama el padre? El diablo. ¿Ah? Los deseos de vuestro padre queréis hacer, lo identifica. ¿Cuál es el deseo de Satanás? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para matar. ¿Y qué querían hacer con Yeshua? Matarlo. Ustedes quieren hacer los deseos de su padre. Todo aquel que tiene deseo de matar al que le dice la verdad, el que quiere desaparecerlo del mapa, por lo menos no lo quiero ver ni en el portón de mi casa. Sí, fue el que mató a Jesucristo, que lo mató. ¿Ah? ¿Quién lo mató a Jesucristo? De esto lo hablamos, ¿se acuerdan? Que dijimos quién lo habían entregado, quién lo había matado. Ok, entonces, amado hermano, dice porque no hay verdad en él. ¿Cómo voy a permanecer en un lugar cuando sé que me están dando mentira, que me están engañando? Amado hermano,
Y no importa las maldiciones que te vengan a echar y decir, si te vas de aquí, te vas bajo maldición, te vas en desobediencia, eres un rebelde, me voy, sea lo como sea, dígame lo que quiera. No puedo permanecer en la mentira. Y mire que tanto así es, que a mí el Señor, que a mí Adonai, mi Yeshua, mi Elohim, Yahweh, no me mandó a maldecir a nadie. Él me mandó a mí a bendecir. Bendecir y no maldecir. Y como hay ministros que se paran desde un púlpito, o porque alguien ya no quiere estar ahí, les echan 100,000 maldiciones. Solo, entonces, ¿cuál es el padre de ellos? ¿Quién es el que está gobernando esa lengua y esa boca y ese corazón? Satanás. Dígalo sin miedo. ¿Ah? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y entonces aquel que escucha la verdad y que no le gusta la verdad, tiene un padre, Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquel que miente por cualquier cosa tiene un padre y no es Dios. ¿Estamos, hermano? El problema es que usted llega y quiere corregirlo y le está haciendo algo más, se enoja con uno. Así es, pero no importa. Juan capítulo 3, verso 1. Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío, o sea que pertenecía al Sanedrín. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto, se lo está diciendo a quién. Oiga bien, se lo está diciendo a un judío. No se lo está diciendo a un judío cualquiera. Se lo está diciendo a un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Doctores de la ley. Pero no se lo está diciendo a cualquier fariseo. Se lo está diciendo a uno que pertenece al Sanedrín. Como decir la corte judicial. A un juez de Israel. Oiga bien. Esto tenemos que entenderlo bien. ¿Por qué es que hay esta controversia entre Nicodemo y Yeshua? Entonces, Yeshua, verso 3, le vuelvo a repetir. Respondiendo Yeshua le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del ruach, del espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Era un conflicto para un judío que alguien le diga: tú tienes que nacer de nuevo. Hablando Yeshua del nuevo nacimiento con Nicodemo, en nuestra ignorancia
y poco conocimiento del trasfondo histórico y cultural, que por eso, hermano, este sistema de estudio se llama Raíces Hebreas, porque estudiamos lo que es el trasfondo cultural e histórico y lingüístico de la Biblia. Si no tenemos estos conceptos, el histórico y el cultural, además del lingüístico, de los hebraísmos que se utilizan, vamos a malinterpretar la Biblia. Amén. Entonces, cuando no conocemos esto, por eso es que nos hemos reído de Nicodemo. ¿Cómo es posible que Nicodemo no entienda lo que es el nuevo nacimiento? Pensando que Nicodemo no sabe ni de lo que está hablando. ¿Cómo cree que va a entrar por segunda vez en el vientre de su madre? En realidad, Nicodemo estaba hablando de algo que para él tenía mucho sentido, porque le estaban calando lo que Yeshua le estaba diciendo. Le voy a explicar, amado hermano. Esta frase, nacer de nuevo, no fue algo que Yeshua se lo haya inventado. Esta frase, nacer de nuevo, era algo que solamente los judíos lo decían. ¿Ya? Él necesita nacer de nuevo. Solamente dentro del judaísmo se utilizaba esta frase, nacer de nuevo. En el judaísmo del cual Nicodemo era maestro, había un término que pensábamos que era un término cristiano, pero no lo es. Es un término del judaísmo que se llama nacer de nuevo. Esta era una expresión que ellos utilizaban para referirse a toda aquella persona extranjera que quería unirse al judaísmo. Si quieres ser salvo, tienes que convertirte al judaísmo, y para convertirte al judaísmo necesitas pasar un proceso que se llama nacer de nuevo. ¿Ya? Esto lo hacían pasar por cientos y cientos de ritos para ver si estaba listo para hacerse judío. Porque ellos decían que nada más los judíos somos el único pueblo de Elohim. Nada más los judíos son hijos de Abraham. Tenemos el derecho de ser hijos de Elohim. Y tenemos la salvación garantizada. Si usted, siendo extranjero, quiere ser salvo, esto decía el judaísmo, necesitas nacer de nuevo. El término para ellos era eso. Ellos conocían esto. Los judíos decían, tú vas a nacer de nuevo solamente si tomas todos los ritos del judaísmo, si se circuncida y si al final de todo esto, te bautizas o haces la tevilá en la mikvá y te haces un judío 100%, pero 100% entre comillas, porque los consideraban a los que se les llamaba un prosélito, un judío de segunda categoría. Amén. Entonces, cuando Yeshua le dice estas palabras a Nicodemo, a un judío, es como que yo le diga a don David, para que usted sea salvo, usted necesita convertirse en costarricense. Necesita nacer de nuevo. No, pero yo, ¿qué me va a decir don David a mí? No, yo soy costarricense, yo nací, ¿dónde nació usted? En Tilarán, Guanaco. ¿Ah? Tilarán, Guanacaste. ¿Qué me va a decir don David? O sea, para él es una locura que yo le diga a él que tiene que convertirse en costarricense. Si yo nací en Costa Rica, ¿cómo me vas a decir a mí que yo tengo que nacer de nuevo para convertirme en costarricense si yo ya soy costarricense? Eso era el problema que Nicodemo tenía en la cabeza.
¿Qué es lo que estás hablando, Yeshua? ¿Cómo me vas a decir a mí que soy judío, que necesito nacer de nuevo? Los que necesitan nacer de nuevo son los que no son judíos. Entendemos ahora por qué era la discusión, ¿verdad? Entonces, los judíos decían, tú vas a nacer de nuevo solamente si tomas todo el rito del judaísmo, si te circuncidas en el rito del judaísmo, no en lo que el Señor estableció en Génesis capítulo 17. Amén. Y si al final de todo esto te bautizas en la misma, te haces un judío. Y un judío de segunda categoría. Entonces, cuando Yeshua le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo decía, yo no necesito nacer de nuevo. Porque yo ya nací judío, yo soy judío. ¿Cómo quieres que yo me meta en el vientre de mi mamá y vuelva a nacer como judío? Si yo ya soy judío, Yeshua. Estás hablando locuras. Por lo tanto, Yeshua le dice, no entiende Nicodemo, no se trata de nacer de la carne como tú naciste. Se trata de nacer del agua y del espíritu, es decir, del bautismo, del arrepentimiento y de la fe y la convicción del Espíritu Santo. Si tú haces eso, entonces habrás nacido de nuevo. Y no tiene que ver con ser judío, con ser costarricense, o con ser francés, amén, o con ser gringo. No tiene nada que ver con... No, tiene que ver con la fe. ¿Ya? Entonces, comprendimos el término nacer de nuevo. Es necesario comprender esto porque en este aspecto Yeshua les está diciendo exactamente lo mismo a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. Les dice, si ustedes después de oír mi palabra, porque la oyeron y les gustó, dijo, ustedes me han oído y permanecen en mi palabra, es decir, si permanecen cumpliendo mis mandamientos, entonces van a ser verdaderamente libres. Amén. Y le dijeron, nosotros somos libres. Somos hijos, somos judíos, somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Esa era la misma discusión que tuvo con Nicodemo. Ahora lo está teniendo con los fariseos, con los saduceos y los escribas. Yeshua le dice que son pecadores y por eso son esclavos. Los judíos le decían, no somos pecadores porque somos hijos de Elohim. Yeshua les dice, si ustedes fueran hijos de Elohim, me amarían. Pero al contrario, ustedes me quieren matar. Y eso lo hace el diablo. Por eso ustedes son hijos del diablo. Porque él es un homicida. Amén. Porque hace las obras de su padre y Satanás es padre de mentira. Y él no permanece en la verdad. Entonces, ustedes cuando oyen la palabra, Yeshua te dice, yo quiero hacerte verdaderamente libre. Y dice, yo no necesito. Sí. Y le van a decir, yo ya soy cristiano. Ya tengo 40 años en la iglesia. Yo soy evangélico. Como me dijo un señor, yo tengo 30 años. Un día esto me dijo en mi casa ahí que no. Yo tengo 30 años. Usted no había ni nacido. Y algunos dicen, yo conozco la raíz hebrea, yo soy del mesianismo. Pero no se trata de eso, amado hermano. Yo con esto le dicen algunos, usted estaría exactamente igual que los religiosos judíos que oyeron a Yeshua, les gustó el mensaje, pero cuando les dijo que necesitaban permanecer en él, dijeron, no, somos judíos y con esto basta. ¿Es que no entienden que son esclavos y son hijos del diablo? Tienen que salir de esto. Si ustedes no quieren ir más allá, entonces son como los hijos del diablo.
Porque Satanás no le gusta permanecer en la verdad. A la gente le gusta lo fácil. Me gusta como lo que enseña el hermano William. Un día una persona me dijo, hermano, yo he escuchado la enseñanza de los miércoles, usted tiene una facilidad para enseñar y se le entiende bastante bien, pero les gusta, lo aceptan, pero quieren lo fácil. Ese es el problema. Yahweh no desea que nosotros seamos ignorantes. Él quiere que todos vengamos a entender y abrir nuestra comprensión, que nuestro entendimiento no sea entenebrecido, sino aclarado. Él quiere que nosotros seamos personas inteligentes. Amén, aleluya. Pero no inteligentes para la soberbia, sino inteligentes para humildad, para que nuestra verdadera sabiduría sea su sabiduría. Amén. Amén. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional. Como su culto racional. El culto racional, es decir, el culto inteligente con sabiduría. Eso es racional. Raciocinio. Piense. Medite. Sea inteligente. No le menee la cabeza a cualquiera que le venga hablando ahí de chachachá. Amén. Ofrézcase a Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. El culto racional, culto inteligente, es entregarnos completamente a Elohim. Pero tú no te vas a entregar completamente a Elohim si cuando Él te dice permanece en mis mandamientos, tú dices no. Yo ya entendí que soy hebreo, yo ya entendí que soy de la casa de Israel, soy de la casa del norte y soy injertado en Israel, con eso tengo. Eso es todo lo que necesito saber. Si usted dice eso, Yeshua le dijo a los hijos, a los que decían que eran hijos de Abraham, que eran hijos del diablo. Yo tengo que le digan así a uno. ¿Verdad? Pero, Entonces no se trata solo de decir yo ya tengo mi identidad restaurada. Se trata de dejar el pecado, porque yo puedo decir todo lo que yo quiera, pero si mi conducta sigue siendo pecaminosa, yo sigo siendo esclavo del pecado. Entonces esto no se trata en decir yo estudio raíces hebreas, o yo soy fulano, o yo soy mengano, o yo me crié aquí, o yo conozco esto. No, se trata de entregarnos a Él completamente. Amén. Vamos a dejarlo por acá, amado hermano. Así que esta ha sido la introducción para este tema, el evangelio de la serpiente. Amén. amén. Pregunta hasta el momento. ¿Todo claro? Pregunta no es que está leyendo ahorita, ¿sí? Como lo estaba leyendo, que ahorita sí, estoy para, está hablando a un público que ya no puede, Ajá. que siempre lo diga así, a quién se refiere, para apuntar a quién se dirige. Claro. Sí, esa es la pregunta. Amén, amén. Perfecto. Bien, amados. ¿Todo claro? Sí, no, hermanos, yo le iba a aportar algo, ¿verdad? Yo le voy a decir una cosa, es un poco antiguo, ¿verdad? Sí, Porque, claro. porque yo le voy a decir es que uno ha aprendido, como hemos venido diciendo, ¿verdad? Uno le han enseñado tantas cosas y uno hace cosas creyendo, ¿verdad? Bueno, yo analizaba el tema de ayer, porque, bueno, que usted dio porque no lo había hasta ahora, hasta hoy, sinceramente. Y bien es que sinceramente eso lo digo, a mí me confrontó con muchas cosas que yo decía, increíblemente, uno muchas veces hace las cosas Sí. porque quiere, y otras ¿verdad? Por ignorancia. Exactamente, porque
yo decía, ay Señor, en verdad hay que analizarse, ¿verdad? Y ver qué tan bien y qué tan mal está uno Sí. todavía, o no, como usted dice, el conocimiento siempre ha estado. Los vagos y, bueno, empezando, no, yo no hablo con nadie, por mí Sí. misma, porque no, en verdad, no he escudriñado, como dice realmente la palabra. Amén, hermana, así es. Sí, a lo menos en un caso, ya se estaba hablando de un señor, ¿verdad? Que le interesó lo que yo estaba comentando acerca de eso. Y ya cuando le comencé a hablar a la profundidad de las cosas, ¿verdad? Que de dónde venimos nosotros y todo, ¿verdad? Pues sobre la identidad. Al último me sale diciendo, está muy bonito todo, pero mejor me quedo con lo que yo tengo. Sí, Yo me quedé viendo las historias y después me veía y me decía, ¿qué yechua? ¿Qué yechua? Me decía, donde quiera me ve, ahora me dice, ¿qué yechua? Es como una burla. en burla, sí. Sí, sí. Entonces, es difícil, por ejemplo, que el día puse en el audio en el grupo de que Ajá. esto me importa. Sí. Que nada, ¿no? Es así, hermanos, pero vamos Y para no, adelante cada uno, y seguir orando para que la gente abra su corazón y su mente. Amén. Oramos entonces. Bendecimos a los hermanos de Facebook y YouTube. Que el Eterno me los bendiga grandemente. Gracias.